Nos dicen que vienen los fascistas, que los nazis y los fascistas están volviendo y regresando al reino feudal de las Españas. Jamás se fueron. El fascismo jamás se fue del reino feudal de las Españas. Llevan 80 años aquí y llevan 80 años torturando y asesinando sin parar a cientos de miles, millones de trabajadoras y trabajadores. Han salido en manadas de caza a matar en los años finales de los 80, principios de los 90 y bueno, en realidad en estos últimos 40 años de mafiomamocracia no han dejado de estar activos, dando palizas y asesinando a gentes en la calle, a seres humanos por el color de su piel, por alguna identificación política que no les gustaba. Son nazis y fascistas que han crecido al amparo en los pechos y de las entrañas de esos que se llaman y se hacen llamar populares, de esos que se hacen llamar demócratas y constitucionalistas. Albert Rivera y el troglodita de Bosch nacieron y vivieron y comieron bien y vivieron bien dentro de las entrañas de ese Partido Popular. Estos primeros se pusieron una máscara, la máscara de demócratas. Los que se hacen llamar populares se pusieron la máscara de demócratas. Pero cuando les tocas sus símbolos más sagrados del fascismo y del nazismo, te enseñan los dientes y te hablan de reconciliación y de olvido y de que hay que olvidar todo el sufrimiento que han generado. Los fascistas llevan aquí 80 años, no se les echó nunca, no se les venció jamás. No se les venció jamás y ahora vuelven a salir a las calles activos, reforzados, dentro como los perros salvajes que utiliza el gran capital en sus crisis, en sus grandes crisis de acumulación del gran capital. Ya lo hicieron en la Alemania nazi de Hitler y veréis, pensad y reflexionad. Cierto es que el Tratado de Versalles condenó a la Alemania nazi a pagar unos intereses y una deuda de guerra insoportable por ningún pueblo, insoportable. Eso llevó a que el Partido Nacional Socialista emergiera como una gran fuerza que estuvo financiada precisamente por ese mismo gran capital que creaba hambre y miseria en el pueblo de la Alemania vencida de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Henry Ford o J.P. Morgan fueron grandes financiadores del partido nazi, entre otros nobles, incluso el heredero al trono de Inglaterra, de Gran Bretaña, grandes nazis importantes que apoyaron a Adolf Hitler, porque al final todo esto es una cuestión de banca y de especulación, de dominación sobre la vida de los seres humanos. Y jamás nos hemos podido quitar, jamás en este país nos hemos podido quitar la suela y el yugo del fascismo encima de nuestras vidas, decidiendo contra nuestras vidas. Así que no vienen los fascistas y los nazis emergiendo ahora. Siempre han estado blanqueados por la social mafiomamocracia, esos burgueses repugnantes que llevan vidas burguesas, de prácticas burguesas, que viven muy bien al amparo de eso que se hace llamar democracia y que no es ni más ni menos que una gran mafiomamocracia al servicio de banqueros y de especuladores. Quiero hablaros del primer punto del tratado de funcionamiento es que estoy ya un poco cansado, del consenso de Washington, el primer punto de disciplina fiscal, el primer punto de la disciplina fiscal. Veréis, eso está ideado por los neoliberales, los neocon, pero desde hace más de 50 años. Hay dos escuelas económicas que han estado siempre enfrentadas, la escuela keynesiana y la escuela de Friedrich von Hayek, heredero de las doctrinas de Adam Smith y de lo que se conoce como liberalismo económico. Cuando estalló la gran crisis de 1929 de acumulación de capital, Roosevelt
puso en marcha un plan para rescatar las vidas de los seres humanos que vivían en aquel país, el trabajo, sus casas, su posibilidad de vivir dignamente, y eso requirió una gran inyección económica, inversión y endeudamiento por parte del Estado para sostener el impulso, para cebar el impulso de la economía. A esas medidas se opone la escuela de Hayek, de Adam Smith, los que hoy se conocen como neoliberales y neocon. A esas medidas de dar servicios públicos, de garantizar empleo público para que las gentes, las personas, los seres humanos podamos cuidar y sostener nuestras vidas. Dentro de ese keynesianismo que no es ni mucho menos el ideal de los seres humanos libres, que queremos autogestionar nuestras vidas en sociedad al servicio del bien común, al servicio de la vida de todas, para que todas podamos vivir con dignidad. Bien, no es nuestro mayor ideal, pero en estos momentos terribles, en esa lucha del doctrinario político, que no de la realidad de las leyes físicas de la naturaleza, sino del doctrinario político meramente doctrinal, teológico, los neoliberales han impuesto su visión de la disciplina fiscal, de esa disciplina que dice que un Estado no puede endeudarse. En realidad, la disciplina fiscal es dividir la deuda entre el Producto Interior Bruto, y marcan unos coeficientes, una ratio que no deben de ser sobrepasadas. Pero esa ratio está siendo sobrepasada tan solo con los intereses de la deuda, porque todo el esfuerzo del trabajo colectivo, todo el esfuerzo de la generación de riqueza de trabajadoras y trabajadores de este país y de todos los países está yendo a pagar intereses de una deuda creada artificialmente e ilegítimamente. Y en España y en toda Europa es muy claro, con el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los artículos 18 y 21 del Protocolo de Funcionamiento de los Bancos Centrales y Banco Central Europeo, que dicen, estoy mirando el tiempo, dicen que ningún Estado, ninguna administración local, ninguna administración regional, ninguna administración autonómica puede pedir dinero prestado al Banco Central Europeo. Ninguno. Eso sí, el Banco Central Europeo puede actuar en los llamados mercados financieros, prestando dinero, dando vales que dice, toma, te firmamos y tienes miles de millones de euros para que trabajes con ellos. A ellos sí que les ceban. A la banca privada internacional y a los mercados financieros, con ese artículo sí que les ceban. Y es a ellos a los que tenemos que pedirles prestado el dinero para pagar nuestros servicios públicos, para pagar nuestras pensiones, para pagar la sanidad, para pagar la educación, para pagar las pensiones de dependencia, para pagar a los parados que el sistema económico capitalista está dejando en las cunetas del paro. Para eso se paga y se pide la deuda y se crean bonos. Bueno, pues todo ese interés que estamos pagando nos lo están robando con todos los líderes políticos que se presentan como rameras políticas de lujo al Parlamento. Pensadlo, no tenéis nada más que coger vuestros aparatitos y teclead Consenso de Washington y teclead artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y Protocolo de Funcionamiento de Bancos Centrales Europeos, artículos 18 y 21, y veréis la gran mentira que sostienen entre todos, la inmensa y gran mentira con la que nos están robando y masacrando nuestras vidas. Bueno, lo dejo hasta aquí. Salud y anarquía, lucha y revolución.